Bienvenido a Hechizos y Tarot de Medianoche. Si eres Aries, Leo, Sagitario, te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a ver poquito las energías para ti, ¿vale? Para esta primera semana del mes de abril, qué energías se van a estar movilizando. Y bueno, vamos a empezar por el signo de Aries. Empezamos con los mensajes de los oráculos. Aries, empezamos contigo, ¿vale? Por el oráculo chino. Y te dice Aries que esa ayuda que tú estás esperando va a llegar. Te dice que no te preocupes, evita contratiempos, evita dejarte llevar un poquito por la incertidumbre. Esa ayuda que tú esperas llega. Te dice viene algo de camino. Tiene que ver con un dinero, tiene que ver aquí también para algunos un favor que estáis esperando. Eso está de camino, próximo a llegar. Vamos a ver, Aries, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas. Y bueno, te dice Aries, aquí cuidado con las palabras, ¿vale? Vamos a estar manifestando en estos días las palabras. Vigila eso que dices, eso que te dices a ti mismo, a ti misma, va a ser importante porque se pueda estar manifestando y te puedas estar maldiciendo a ti mismo, a ti misma. Vamos a ver, Aries, qué otro mensajito tiene para ti el oráculo de Nostradamus. Y bueno, te dice creatividad. Va a ser una buena semana, Aries, para que utilices tu creatividad. Eso va a ser importante para poder salir de pequeños desafíos o pequeños obstáculos que se te puedan estar presentando. Ahora sí, Aries, vamos a ver los mensajes del oráculo de las piedras. Y te sale la piedra jade y dice salud frágil, misterio, sensibilidad. Va a ser una semana donde esta piedra, el jade, te va a estar ayudando a fortalecer tu salud, sobre todo si vienes pasando algún tipo de dificultad. Recuerda, Aries, que yo no suelo leer temas de salud, pero aquí te está indicando que va a ser un buen momento para conectar con esa energía de la piedra, del jade. También te va a ayudar a despertar un poquito tu sexto sentido, tu intuición. El jade te va a conectar también con la abundancia. Ahora sí, Aries, vamos a ver qué tienen los arcanos para ti, para esta semana. Bueno, te invito, si esta lectura, Aries, te está ayudando, recuerda suscribirte si no estás suscrito, darle like, ¿vale? Y sobre todo no te olvides de darle a la campanita. Empezamos, Aries, con tu primer arcano. Te sale la carta de la luna. Puede que en estos días tengas aquí, notes, estés un poquito más sensible, ¿vale? Sobre todo tengas pequeños altibajos. Te dice no te dejes llevar por las incertidumbres. En cuanto al segundo arcano, te sale la carta del carro. Vas a poder superar un obstáculo muy rápido. Vas a poder dejar esas dificultades atrás, esas situaciones que te generan un poquito de malestar, ¿vale? Esas angustias. El tercer arcano que te va a estar acompañando, Aries, es la carta del Papa. Te dice pues también que va a ser una buena semana para que conectes con tu espiritualidad, también una buena semana donde vamos a empezar a poner un poquito de orden o vamos a ver ir saliendo de dificultades y viendo las cosas un poquito más claras, temas de papeles también que se puedan estar resolviendo y asuntos con la familia serán importantes, sobre todo porque hay un cambio. El cuarto arcano, Aries, que te va a estar favoreciendo en esta semana es la carta del juicio. El arcano 20 te dice que hay un renacer, hay un cambio importante que vas a estar viviendo, que te va a estar favoreciendo. Algo que estábamos pendiente, que nos preocupaba, por fin se va a estar resolviendo, Aries. Y el quinto arcano que te va a estar acompañando es la carta del mundo, el arcano 21. Dice cierre de ciclos, etapa de superación, etapa de logros, momento de esforzarte, momento de seguir poniendo empeño en eso que quieres porque finalmente vas a conseguir tus objetivos. En cuanto al amor, las relaciones, esas preocupaciones van a estar desapareciendo y se van a poder llegar a acuerdos. También si tú estabas a la espera de una respuesta, de una contestación con respecto a alguien, te dice que pronto las cosas se van a resolver con esta persona y hay un cambio positivo. En temas de dinero,
¿vale? Abundancia, la economía, sales de dificultades y resuelves asuntos importantes. Cierras algo pendiente. Temas de trabajo, Aries, aquí te dicen que no te preocupes, que las cosas van a estar poniéndose en marcha. Te veo que finalmente vas a superar obstáculos, aquí veo movimientos, hay cambios, ¿vale? Y sí veo aquí para algunos que hay un cambio, ¿vale? Si tú ya estás trabajando va a haber un cambio, se te va a estar comunicando, pero va a ser un cambio para ti favorable, aunque al principio te preocupe. Si no tienes empleo te van a estar llamando en estos días, estate pendiente de en cuanto a las comunicaciones. En cuanto a cómo vamos a estar, Aries, a nivel emocional, te vas a sentir como que vas a estar recuperándote de una situación importante y vas a estar viviendo un renacer. Eso te va a traer a ti una satisfacción muy plena. En cuanto a temas familiares y de amistades, cambios importantes, viajes, proyectos que se van a estar presentando que van a ser positivos para ti. Y bueno, Aries, también comunicaciones de familiares. Vamos a ver, Aries, qué consejo tiene para ti el oráculo de los animales para esta semanita. Recuerda, Aries, esta es una lectura muy general, quédate eso que conecte contigo, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver ese mensaje para ti de los animales y te sale la inteligencia, inteligente pone, ¿vale? Te sale el animal, el zorro. Eres ágil e inteligente. Las soluciones a los problemas se encuentran fácilmente. Siempre escucha tus instintos. Los recursos te rodean. Mantente abierto a romance. Bueno, Aries, ya sabes, es una semana para que utilices tu astucia, tu inteligencia y sobre todo porque vas a poder superar los obstáculos. Ahora sí, vamos a seguir con el signo de Leo. Leo, empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos para ver qué mensajito tiene el oráculo para ti en esta semana. Empezamos, Leo, con el oráculo chino. Te dice, Leo, que va a ser una semana donde todo va a estar avanzando muy rápidamente. Te dice aquí también, ojo, sé precavido, precavida, evita las imprudencias si tienes que manejar, conducir. Te dice también que va a ser una semana de superación de obstáculos donde tendrás éxito en proyectos. Hay un avance muy rápido. Ahora sí, Leo, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas. Te dice también aquí que puede que notes que estás como viviendo ciclos o hay un cambio. Lo puedas estar notando a nivel energético, a nivel emocional. Te dice que vamos a estar finalizando ciclos. Es una semana también para que conectes con tu intuición, profundices un poquito más dentro de ti. También te dice que vas a estar encontrando la respuesta en tu interior a algo que te venía preocupando. El siguiente mensaje para ti, Leo, del oráculo de Nostradamus, te dice generosidad. Va a ser una semana para que conectes con la generosidad, que busques la alegría en el compartir con las otras personas que te rodean. También vas a recibir apoyo de alguien especial, alguna amistad, algún buen consejo que te pueden estar dando. Vamos ahora sí, Leo, a ver ese mensajito del oráculo de las piedras. Y bueno, te sale el berilo, perdón. Te dice Leo, potencia el sexto sentido, momento de esfuerzo y lucha. El berilo te va a estar favoreciendo en estos días, sobre todo en cuanto al sexto sentido, a desarrollar tu intuición, también a darte cuenta de cosas que estaban ahí, que la venías intuyendo pero no te estabas dando cuenta. Te va a ayudar a reforzarte, ¿vale? A que puedas avanzar, a superar obstáculos. Ahora sí, Leo, vamos a ver esos mensajes para ti de los arcanos.
Y bueno, vamos a ir con el primer arcano que te sale, es la carta del sol. Te dice que llegan buenas noticias, ojo con las comunicaciones que serán importantes. También te dice que conectes con tu luz interior. Algo se va a estar, algo te va a estar deslumbrando, pero algo se va a estar aclarando y te llegan sorpresas y buenas noticias. El segundo arcano que te va a estar favoreciendo, Leo, es la carta de la estrella. Ojo con las comunicaciones, serán importantes en estos días. También te dice aquí esta carta que vamos a estar viviendo un renacer. Puede que nos sintamos un poquito frágil, pero como te dije al principio, vas a estar cerrando una etapa, un ciclo, y viene aquí una recuperación. El tercer arcano que te va a estar acompañando, Leo, en estos días es el emperador. Momento de poner orden, momento de organizarte en cuanto a proyectos, ideas, temas con los hijos, la familia, en el hogar. Busca ese momento porque va a ser aquí importante. Te llega también dinero y estabilidad. El cuarto arcano que te va a estar acompañando, Leo, es el arcano sin nombre, el arcano 13. Te dice aquí que vas a estar viviendo cambios importantes. Una etapa de renacer, un antes y un después. Adáptate a esos cambios que te van a estar favoreciendo. El quinto arcano que te va a estar acompañando es la carta del loco. Te dice aquí nuevos inicios, nuevas alegrías que van a estar llegando. Y me viene mucho, Leo, nuevas fortalezas o situaciones que se te van a estar presentando que van a ser positivas. Viajes también, ¿vale? Que se pueden estar avecinando y personas nuevas que vas a estar conociendo en estos días. En cuanto al tema sentimental, Leo, te llegan buenas noticias. Aquí vas a estar encontrando una bonita amistad con alguien, pero también a lo largo se va a estar fortaleciendo si no tienes pareja. Si tienes pareja, las cosas van a estar cambiando a tu favor. En cuanto a temas de dinero y abundancia, te veo aquí que viene un renacer, viene un cambio. Te dice que vamos a estar recibiendo dinerito, ¿vale? En estos días. Trabajo, carrera. Aquí te llegan noticias de trabajo si no tienes empleo. Vienen noticias que van a ser positivas, pero sigue en esa búsqueda, ¿vale? Estate pendiente de las comunicaciones porque van a ser importantes. También si ya tienes un empleo, hay cambios positivos y hay una reorganización, momento donde vas a estar también recibiendo una noticia sorpresa que va a ser positiva para ti. En cuanto a cómo nos vamos a estar sintiendo emocionalmente, te veo aquí, Leo, que vas a estar sintiéndote que dejas algo atrás, que hay un cambio, ¿vale? Que te puede estar costando un poquito ciertas cosas, pero vas a estar llevándolo de lo mejor posible y te veo aquí sintiéndote rejuvenecido o rejuvenecida. En cuanto a familias, amistades, se presentan viajes. Aquí veo que puedas hacer alguna excursión en estos días o hacer algo, un imprevisto, algo distinto que te va a estar trayendo felicidad. Ahora sí, Leo, vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de los animales. ¿Qué animal te va a estar favoreciendo? Y te sale la nobleza y el alce. Te dice, Leo, celebra tus logros con humildad, estás coronando con éxito. Fuerzas poderosas te guían, tu capacidad para vencer desafíos es ilimitada. Y bueno, Leo, ya sabes, la nobleza te va a estar favoreciendo, esa energía del virilo y sobre todo tu sexto sentido. Va a ser una semana donde cerramos ciclos y nos vamos a estar sintiendo rejuvenecidos o rejuvenecidas. Y bueno, pues vamos ahora con el siguiente signo. Y bien, Sagitario, continuamos contigo. Vamos a ver ese mensajito del oráculo chino para ti, ¿vale? Para estos días, qué energía te va a estar acompañando. Y bueno, te dice que aquí una energía de tener dudas en cuanto al tema sentimental, al darle vueltas a una noticia, algo como que no terminas de fiarte. Te dice que evites esos pensamientos negativos que te puedan estar entorpeciendo el camino y las cosas se puedan estar estropeando.
Aquí veo alguna sorpresa, algún mensaje, algo te va a estar favoreciendo o una noticia que te llega de alguien, una invitación. Pero también te dice, pues como ya te digo, Sagitario, evita esos pensamientos negativos, esos celos, porque puedan estar generándote aquí algún tipo de dificultad. Vamos a ver qué otro mensajito tiene para ti el oráculo de las brujas para estos próximos días. Te sale aquí, la estabilidad. Te dice aquí, Sagitario, que va a ser un buen momento para que empecemos a poner de nuestra parte, empecemos a sacar esa fuerza de dentro y empezar a poner orden para organizar proyectos, empezar a ponernos en marcha. Momento de empezar a buscar esa fuerza, ¿vale? Para empezar a avanzar. Vamos a ver, Sagitario, qué otro mensaje va a estar acompañándote con el oráculo de Nostradamus. Dice satisfacciones. Vas a estar recibiendo buenas noticias a pesar de las pequeñas dificultades, a pesar de las dudas que puedas estar teniendo con respecto a una amistad, a una situación y temas también que pueden ser laborales. Te dice que finalmente vas a estar recibiendo esa recompensa y esas, como esos logros que venías esperando. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti, Sagitario, el oráculo de las piedras. Te sale el granate y dice ganas y alegría de vivir, fortaleza física, paso firme hacia tu objetivo. El granate es una piedra que te va a estar acompañando en estos días y te va a estar ayudando a salir adelante, a que recuperes ese entusiasmo, esa alegría y en que empieces a poner en marcha algún proyecto, porque vas a tener ese entusiasmo. Ahora sí, Sagitario, vamos a ver los mensajes de los arcanos para ti, para estos próximos días. Bueno, te invito, Sagitario, si te está ayudando esta lectura, que le des un like, ¿vale? Que la compartas y bueno, que no te olvides suscribirte. Vamos a ver esos mensajes para ti. Te sale el primer arcano que te va a estar favoreciendo, es la carta de la justicia. Te dice aquí, Sagitario, que es momento de empezar a poner orden, organizar nuestra mente, empezar, me viene mucho a buscar un poquito ese equilibrio. Vamos a poder empezar a tener claridad, ¿vale? En estos próximos días. Temas de papeles y asuntos importantes que se van a empezar a organizar. El segundo arcano que te va a estar favoreciendo es el arcano de los enamorados. Puedas tener dudas aquí sobre una situación. Te dice que es momento de que tomes una decisión, que analices realmente lo que quieres desde el corazón. También mensajes o alguna noticia sorpresa que te pueda estar llegando, te pueda causar un poquito de incertidumbre, pero después vas a estar viendo cómo esto se va a estar resolviendo. El tercer arcano que te va a estar favoreciendo esta semana es la carta del mundo, el arcano 21, cierre de ciclos. Vamos a estar cerrando una etapa, vamos a estar tomando decisiones porque vamos a tener las cosas claras y te veo que viene un avance, pero también vamos a tener, como ya te decía, con estas energías empezar a poner de nuestra parte. El cuarto arcano que te va a estar favoreciendo es el arcano sin nombre. El arcano 13 te dice vas a estar viviendo un cambio, una transformación y vienen situaciones que van a ser más bien positivas, que te van a estar empoderando. El quinto arcano que te va a estar favoreciendo en esta semana, Sagitario, es la carta de la emperatriz, el arcano 3. Te dice vamos a empezar a ver aquí los frutos del esfuerzo, vamos a empezar a estar un poquito más en orden, vamos a estar conectando más con la estabilidad, noticias que van a llegar, que van a ser positivas, cambios en proyectos y también en tu creatividad. Te veo también tomando decisiones importantes. En cuanto al tema sentimental, Sagitario, en el amor, para los que estáis con pareja, van a darse cambios importantes, cambios que vamos a estar viviendo y finalmente vamos a tener las cosas claras. También vamos a estar recuperando nuestro amor propio. En cuanto a los que estáis sin pareja, veo aquí situaciones que se van a presentar que te van a traer una sorpresa, cambios a lo largo de estos días. En cuanto a temas de dinero, ¿vale?
un poquito ahí la abundancia, viene una mejora, vas a finalizar una etapa y empiezas a reconstruirte. Veo crecimiento económico, sobre todo finalizando en estos días. En temas de trabajo, veo aquí situaciones que traen mejoras, buenas noticias. Se cierra una etapa y se abre una etapa nueva. Hay una transformación. En cómo vamos a estar nosotros a nivel emocional, veo que vas a estar viviendo una etapa de cambios importantes que puedas estar notando, sobre todo porque puedas estar con pequeños altibajos, ¿vale? Pero viene una renovación que te va a traer esa estabilidad y esa energía positiva que necesitas. También en cuanto a familias, amistades, aquí te llegan sorpresas, vas a tener apoyo de alguien cercano o cercana a ti. También viene una etapa de abundancia, prosperidad, ¿vale? Energía muy positiva con la emperatriz en cuanto a temas de la familia. Vamos ahora sí, Sagitario, a ver pues qué animal te va a estar acompañando, ¿vale? Qué energía en estos próximos días. Y te sale prosperidad. Dice la rana, te dice, deja ir el pasado y abraza el cambio. Las oportunidades están cerca. Salta a este nuevo día con alegría. La abundancia y la buena suerte te esperan. Y bueno, pues Sagitario, ya sabes, finalmente vas a conseguir esos logros que necesitas. Solamente hay que ponerte manos a la obra. Aquí veo que hay energías que te van a estar favoreciendo y viene una etapa de prosperidad. Hay cambios positivos, también evita pensamientos negativos. Momento de buscar claridad mental. Espero que esta lectura te ayude. Recuerda, si te ha gustado, te invito a que le des un like y bueno, que lo compartas para que llegue a las personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo vídeo.